Ok, entonces estos dos extremos, arriba y abajo, están fijos. Y nosotros colocamos aquí nuestro material que tiene una longitud inicial X. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, si aumentamos la temperatura de la cámara o del espacio en donde está nuestra varilla y al estar sujeta en ambos extremos, se va a expandir y lo que le puede pasar es que se doble. A lo mejor se empieza a doblar un poquito hacia un lado, no sé. ¿Por qué? Pues porque va a aumentar su longitud y al estar fijo en ambos extremos, no tiene hacia dónde moverse. Entonces le puede pasar eso. Si reducimos la temperatura, entonces va a sentir un estrés mecánico de contracción. Se va a querer hacer un volumen, reducir su volumen, pero al estar sujeta no puede hacerlo. Entonces, otra vez, se genera un estrés mecánico. Eso por cambios de temperatura. Hay otra prueba que es para medir resistencia mecánica, en donde igual colocas tu pieza en este aparato, la sujeta en ambos lados, pero ahora sí lo que va a hacer es que el espacio entre esas dos se va a abrir y entonces esta pieza igual va a sentir un estrés mecánico y va a empezar como un cuello, como a estrecharse. Si haces lo contrario, presionar tu varilla, lo que va a ocurrir es que se deforme pues en otro sentido, como si le saliera una pancita. Pero esto sería estrés por un esfuerzo mecánico, mientras que esto es por un esfuerzo térmico. Les voy a, les voy a pasar un capítulo de pruebas mecánicas a materiales. Todos más adelante, seguramente en ciencia material, no me acuerdo cómo se llama, creo que biomateriales, probablemente vean algunos de estos temas, porque pues toda esta cuestión de propiedades mecánicas de los materiales pues es importante también en su área. Seguramente verán algo de esto ahí. Ahorita se los voy a pasar nada más para que le den una revisada y vean de qué se trata. No está difícil. Ok. ¿Dudas? ¿Sí quedó más o menos entendido? No me acuerdo cómo se llama el equipo. Con con metales, con un montón de cosas. Ok, entonces, sea un esfuerzo térmico o un esfuerzo mecánico, pueden deformar o pueden romper nuestro material, en este caso nuestra varilla. Y como habíamos dicho en el primer problema en el que se evaluaba la distancia, se calculaba la distancia entre las secciones de concreto, pues estas cuestiones hay que tenerlas en consideración. Podemos calcular el esfuerzo térmico. Vamos a ver cómo se hace. ¿Hay dudas de esto que expliqué anteriormente?
¿Cómo? No, ¿no? no se escuchó bien la Si hay pregunta. dudas de lo que expliqué, Ah, de la varilla, pues ajá. es Y si como tienen si, dudas es como si de lo que agarras un expliqué, bistec, ¿no? Y le pusieras así ganchitos alrededor del sartén. ajá, Cuando lo calientas, pues ya no dejas que el bistec se haga chiquito porque está agarrado al sartén. algo así, exactamente. Pero sí, sí lo han hecho, sí funciona, Se no creo. derriten las cosillas antes de que puedas poner con los... No, no se puede. No lo creo, ¿verdad? De todos modos, el bistec va a hacer eso. Exactamente, el bistec está expuesto a un esfuerzo térmico, entonces se hace chiquito. Ojalá se pudiera, pero pues no. Ok, sí, buena analogía, algo así. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para calcular el esfuerzo térmico? Lo primero es calcular la expansión o compresión. Vamos a ponerlo primero en términos de expansión. Calcular la expansión si no estuviera sujeto. O sea, así normal con nuestra ecuación hemos usado. Después, calcular el esfuerzo necesario para comprimir a su longitud original. Entonces, en la primera parte voy a calcular el delta L. Tengo mi varilla y por un cambio de temperatura va a tener un cambio de longitud. En la segunda parte ya se deformó la varilla, ya tiene una longitud que es igual a L0 más delta L, ¿no? Para hacer que regrese a su longitud original. Entonces, ¿cuánto se alargó? ¿Cuánto se expandió? Y después, ¿cuánto voy a tener que aplicar para que regrese a como estaba? Entonces, esa sería correspondería
a la etapa 1, la expansión. Y le pongo ahí afuera del paréntesis térmico porque se refiere a un cambio de temperatura. Vamos a ver qué pasa con la parte mecánica. Vamos a poner un cubo de L0 de lado. Y ese cubo lo vamos a someter a un estrés, le vamos a aplicar una fuerza. Y eso va a ocasionar que se deforme. De tener una longitud original L0, se va a deformar delta L, y ahora va a ser, su longitud va a ser la suma de esas dos. El área transversal, esa permanece constante. Y con esa información podemos calcular algo que se llama módulo de Young, que es la relación entre el esfuerzo de tensión y la deformación por tensión. Esta es la parte mecánica. Entonces el esfuerzo lo simbolito hacia abajo,
para indicar que se refiere a tensión. Eso sobre el área transversal entre 0. Es este delta L. Entonces, este de abajo es la deformación por tensión y arriba es el esfuerzo por tensión. De aquí vamos a escribir que delta L sobre L0 le ponemos entre paréntesis y abajo tensión va a ser igual a la fuerza entre delta Y. Entonces, a nuestro sistema le están pasando dos cosas. Tenemos un esfuerzo térmico, este que está aquí arriba, y uno, porque estamos obligando a que la longitud sea constante. No le estamos, tenemos la pieza sujeta en nuestro equipo. Entonces, sí, la longitud tiene que ser constante. Eso va a ser igual a ver, aquí no es delta Y, es A por Y. Y también acá.
Ok, si la longitud tiene que ser constante, esto es 0, y entonces me queda solamente esto. Y de espejo me queda de esta manera. F sobre A, es decir, la fuerza que estoy aplicando sobre el área transversal, va a ser igual a menos el coeficiente de expansión lineal por el módulo de Young por el de... Entonces, esta es la fuerza necesaria para mantener la longitud constante. Esta es área transversal. Y este Y es módulo de Young. Esto también está en tablas. Entonces, con esta ecuación podríamos calcular, por ejemplo, si el estrés mecánico, si la fuerza que estamos aplicando sobre nuestro sistema rebasa el límite del módulo de Young y podríamos tener el riesgo de que se fracture, o ya sea por expansión o por compresión. Es de los más importantes en cuanto a resistencia mecánica de los materiales. Entonces nos va a servir como de referencia para saber si nuestro sistema, nuestro material, en las condiciones en las que lo estamos usando, pues va a estar dentro de lo que es aceptable, de lo que es seguro para el material. Entonces, esta fuerza pues puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de si estamos hablando de una compresión o de una expansión. Si es positiva, pues va a ser lo que requerimos para mantener la longitud constante en respuesta a un delta T negativo. Si esta es negativa, entonces estamos hablando de una compresión y es en respuesta a un delta T positivo. Si delta T es positivo, el material se está expandiendo. Entonces yo voy a necesitar aplicarle esto para comprimirlo. Si delta T es negativo, el material se está contrayendo. Entonces voy a tener que aplicarle esto en dirección opuesta para mantener la longitud. ¿Más o menos quedó entendido? Pues está muy enredoso. ¿Puedes repetir eso último de delta T negativo y positivo, por favor? Ok, vamos a ponerlo acá. Si delta T es negativo, el material se contrae. Esto podremos verlo, por ejemplo, si tenemos una temperatura inicial de 20 y tenemos una temperatura final de 10, entonces vamos a tener 10 menos 20. Nos va a dar un delta T negativo. Eso significa que el material se contrae, se hace chiquito. Si yo quiero que L0 sea constante, o bueno, que la longitud sea constante, y el material se está contrayendo,
yo voy a tener que aplicar una fuerza en sentido contrario para mantener la longitud constante. Si delta T es positivo, el material se expande. Entonces va a estar haciendo esto, va a tender a extenderse. Y para mantener su longitud vamos a tener que aplicar una fuerza ahora en dirección contraria. Recuerden que aquí lo que queremos es que la longitud permanezca constante. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Creo que esto sí viene en el capítulo que les subí. Yo creo que es información respecto al módulo de Young, esta cuestión de propiedades mecánicas. Les digo, si ahorita es nada más un tema para revisar así por encimita, más adelante les va a servir. Ok. Bueno, de esto ya no alcanzamos a hacer problemas hoy, pero espero que al menos esta parte de teoría haya quedado entendida. Entonces, acuérdense que acá empezamos con la idea de que nuestro material va a tener una deformación por un efecto térmico. Y aquí lo vamos a, como queremos saber qué fuerza necesitamos para regresarlo a su condición original, pues vamos a tener que incluir el efecto mecánico, que es este. Tensión y módulo de Young. Sumamos estos dos, efecto térmico y el efecto mecánico, y como el delta L tiene que ser 0, nos queda nada más esta ecuación. Despejamos y llegamos a esto, en donde el esfuerzo aplicado va a depender de una propiedad mecánica del material y del coeficiente de expansión térmica, que también es propiedad mecánica, propiedad del material. Ok. Si no hay dudas, hasta ahí la dejamos por hoy. Nos vemos hasta el próximo viernes. Tampoco hay puente. Pues sí, ¿no? Sí. ¿O no quieren puente? 3 días nomás. Ay, ¿por qué Son no la muchos. semana completa de una vez? Es Sí, que, ¿verdad? o sea, ya nada más son 2 días, mejor ya de una vez la semana completa. Pues bueno, fuera, pero... Esa idea me gusta. ¿Verdad que sí? ¿Quién está conmigo? Y hacemos una carta. Híjole. ¿Cuál carta? Bueno, chicos, hasta ahí los dejo.